La Segunda Guerra Mundial sin duda es el conflicto bélico de mayor magnitud a lo largo de la historia de la humanidad. Se estima que en los años 1939 y 1945 murieron entre 55 y 60 millones de personas, siendo aproximadamente el 50% de las víctimas de la población civil, y se estima que participaron más de 100 millones de soldados de todas partes del mundo, pero principalmente de Europa, lugar donde se originó el conflicto. En esta devastadora guerra se enfrentaron las fuerzas del eje que son principalmente Alemania, Italia y Japón, contra las fuerzas aliadas que son la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Afortunadamente, el bando victorioso fueron los aliados, permitiendo restaurar la paz. La Segunda Guerra Mundial tuvo como consecuencia la devastación de Europa, el inicio de un mundo bipolar a manos de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, la creación de la ONU, la división de Alemania, entre otras. Rol de la mujer. En este documental mostraremos otro punto de vista que no es muy contado de la Segunda Guerra Mundial, el punto de la mujer. Esta nos enseña que la guerra no fue un acto de heroísmo y patriotismo, sino que fue el hecho más terrible del último siglo, donde ocurrieron miles de injusticias y acciones deshumanizadoras, y todas las que participaron en ella cambiaron completamente su percepción de la vida. Por eso es importantísimo estudiar estas atrocidades para que no vuelvan a ocurrir. Algo inusual que tuvo la Segunda Guerra Mundial, que no se había visto antes a tan gran escala en otras guerras, fue la amplia participación de las mujeres en ámbitos bélicos. En esa época nunca se imaginaba que las mujeres puedan participar tanto en una guerra, ya que solo pensar lo atrasada que estaba la sociedad con respecto a la mujer tan solo 20 años antes del conflicto Alemania-Inglaterra y Estados Unidos le otorgaban por primera vez el sufragio femenino. Nuestro país recién otorgó el voto femenino para elecciones presidenciales en 1949, mientras que los hombres siempre han tenido, siempre lo han tenido, algo totalmente injusto. Pero a pesar de estos pensamientos y las constantes barreras que se le ponían para que éstas no participaran, millones de mujeres sintieron el deber de luchar por su país, al igual que sus colegas hombres. Ellas desempeñaron principalmente en la salud. Algunas veces participaban como francotiradores o jefas de ametralladoras. Esto no era tan común, ya que los hombres preferían no pasarle armas a las mujeres. Svetlana Alexievich, en su libro La guerra no tiene rostro de mujer, nos muestra testimonios de veteranas de la guerra contando todas las secuelas emocionales y lo aterrador que es la guerra. Las mujeres en la guerra se desempeñaron principalmente en algunos roles específicos y fundamentales. Cuando comenzó la guerra, la mayoría de las mujeres sintieron el deber de luchar por su país y partieron a inscribirse a las oficinas sin pensarlo dos veces. La mayoría de estas no fueron aceptadas para ir a luchar por el simple hecho de ser mujer. Solo eran aceptadas para cumplir el rol de enfermera. Luego de un año de haber comenzado la guerra, empezaron a aceptarlas para que trabajaran como enfermeras, pero también incluyeron a muchas en la primera línea en cosas como francotiradores, enlaces, transmisiones y aviación, siendo la guerra donde más mujeres han participado. Como ya hemos mencionado, las mujeres desempeñaron un rol vital en los distintos ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, pero queremos connotar su actuación en el ejército soviético, donde participaron alrededor de 1 millón de mujeres, duplicando la participación de estas en países como Estados Unidos o Alemania, donde en ambos participaron alrededor de 500.000 combatientes. Esto se debe a las grandes ideas nacionalistas propulsadas por el dictador Joseph Stalin, por lo que cientos de miles de mujeres sintieron el deber de luchar por su país, sabiendo que esto le podría causar la muerte o la podrían someter a grandes torturas o violaciones por parte de los enemigos. Al concluir la guerra, después de tales masacres a poblaciones tanto civiles como combatientes, muchos de los soldados pensaron que iban a poder retornar con su antigua vida, pero nunca imaginaron todas las secuelas y trastornos que le iba a dejar combatir en algo tan terrorífico como fue la Segunda Guerra Mundial, tal como lo refleja Svetlana Alexievich en su libro ya mencionado. Una vez me confeccioné una blusa de una tela roja. Me la puse y al día siguiente tenía manchas rojas por todos los brazos, como ampollas.
Mi organismo no aceptaba la tela de color rojo, ni las flores rojas, ni hablar de rosas o claveles. Nada que fuese rojo de color sangre. María Yakovlovna Sakova, teniente de guardia. Es lenta. En este fragmento de uno de sus cientos de entrevistas a veteranas soviéticas, nos quiere mostrar todas las secuelas que deja participar en una guerra de tan magnitud. Acá, en el libro, se muestra cómo la guerra deshumaniza, y no solo a los soldados, sino que a todos los que viven en un ambiente tenso de guerra. La guerra, sin duda, marca de forma negativa a todos los que participan en ella. Esto se ve reflejado en otra cita de su libro. En Minsk empezó a transitar el primer tranvía. Un día yo iba en ese tranvía. De pronto se paró. Toda la gente a mi alrededor gritaba. Las mujeres lloraban. ¡Se ha matado un hombre! ¡Se ha matado un hombre! Todo el mundo bajó y yo quedé sola en el interior del vagón, sentada allí. No comprendía por qué lloraban todos. Yo no me vivía como algo tan terrible. En el frente había visto tantos muertos. Ya no reaccionaba. Me acostumbré a vivir entre ellos. Siempre tenías muertos a tu lado. Tamara Stepanova, Umigagina, cabo mayor de guardia. Acá se ve la reacción de una veterana luego de pelear en el frente durante varios años cuando se muere una persona. Esta ya ni reacciona. La guerra para ella fue tan brutal, tantas muertes, que se convirtió en algo casi cotidiano. Ya no le importa si lo que le rodea están vivos o muertos, dice. Ejemplos como el de Tamara se repiten una y otra vez. Por eso es importantísimo no solo contar la guerra como un acto de heroísmo por los millones de soldados que combatieron, sino también las brutales masacres y todas las repercusiones mentales y físicas que viven los que viven en un ambiente de guerra. Por eso, muchos veteranos después de la guerra tienen muchas historias, anécdotas terribles, ya que estamos en la guerra. Uno sobrevive ya sea por instinto, precisión, inteligencia, entre otros. Pero acá, en el video que mostraremos a continuación, vamos a ver cómo un grupo de soldados sobreviven gracias a una caída, a algo accidental, que gracias a esto eviten ser disparados. Mamá vino una vez y el maíz estaba alto. Ella agarró a mi hermanito menor y se lo llevó para el refugio que teníamos. En el camino, yendo a través del maizal, se cayó al piso con mi hermanito. En ese preciso momento pasó el avión disparando en el lugar. Nosotros íbamos más atrás de ella siguiéndola. Cuando ella se levantó, se persignó y dijo: gracias a Dios. Si no se hubiera caído, la habría alcanzado una bomba. En la entrevista se ve como cuentan que en un ambiente de guerra se vive cada día como si fuera el último, ya que es una situación muy real. No se sabe si te puede caer una bomba, una mina. Toda esa tensión repercute mucho en los soldados y población hasta los días de hoy. A lo largo de la historia, en todos los conflictos bélicos, se omite la versión del bando perdedor y también las atrocidades que hacen el bando ganador, ya sea saqueando ciudades, violando mujeres y niñas, destruyendo monumentos o asesinando a sangre fría a prisioneros de guerra. Esto es lo que no se quiere mostrar de la guerra, pero esto debe salir a la luz. Al término de la Segunda Guerra Mundial salió a la luz las atrocidades nazis en frente de los judíos en el denominado Holocausto Judío, donde murieron aproximadamente unos 6 millones de judíos entre los años 1941 y 1945. Pero es de extrañar que las historias de violaciones o asesinatos a prisioneros de guerra por parte de los aliados no forman parte de los registros históricos del conflicto armado más grande de la historia. Miles de mujeres tuvieron que dar a luz a hijos causados por una violación por parte de los aliados o del eje, o se les fueron arrebatados a sus hijos para hacer trabajos forzados. Esto demuestra que sin duda que la parte de la población que más salió damnificada después de la guerra fueron las mujeres. Pero estos trágicos sucesos no forman parte de la historia de guerra y no se les dio nada por ser violadas por filas de hombres del otro bando o que hayan muerto sus hijos o esposos en el frente de batalla. Todas estas atrocidades por el conflicto de sus dirigentes y que los presidentes, por no ponerse de acuerdo, causaron daño irreparable a toda la población europea y de otras partes del mundo. Por eso es importante ver el otro lado de la guerra que las mujeres no cuentan. La gran anhelada, entre comillas, victoria por parte de los aliados no se puede considerar una victoria, ya que murieron millones de personas en todos los frentes de guerra.
Hubieron violaciones, mutilaciones, asesinatos a sangre fría y miles de otros crímenes de guerra. Cuando los aliados salieron victoriosos del conflicto pensaron que se había acabado, que todo volvería a su antigua vida, pero lamentablemente se equivocaron. Ya mostramos las secuelas emocionales que dejó la guerra a los veteranos en citas anteriores, pero no hay que olvidar los miles de casos de abuso y de violaciones que ocurrieron en la sociedad postguerra, los miles de suicidios en ambos bandos por los atroces recuerdos que uno vive en periodo de confrontación militar. Esto se puede ver en otro fragmento del libro. La guerra no tiene rostro de mujer, en el que se muestra un caso de abusos sexuales cometido durante la guerra y su terrible consecuencia. Nos cruzamos con unas muchachas rusas. Hablé con ellas y me contaron. Una de ellas se había quedado embarazada, la más guapa. La había violado el agricultor que la empleaba. La había obligado a vivir con él. Mientras caminaba, lloraba. Se golpeaba la barriga. No pienso llevar a casa a un nazi, no lo llevaré. Las demás intentaban calmarla. Finalmente la chica se ahorcó, junto a su pequeño nazi. Era el momento de escucharnos, de escuchar y de escribir. Es una pena que nadie se la pasara por la cabeza a escucharnos. La gente repetía una y otra vez la palabra victoria. Todo lo demás se consideraba pasajero. Este es solo uno de los miles de casos de violaciones y abusos sexuales que ocurrieron durante y después de la guerra. Estos casos normalmente son omitidos o no se les da mucha relevancia al momento de estudiar este y otros conflictos bélicos, aunque la mujer cumplió un rol clave en la Segunda Guerra Mundial, aportando más de 3 millones de soldados. Su historia casi siempre es omitida o se le da menor importancia. Por eso es de vital importancia mostrar estos casos de abuso y también demostrarle al mundo lo importante que fue la mujer en esos tiempos de guerra. Como ya vimos, las mujeres en la Segunda Guerra Mundial tuvieron un rol clave en temas de enfermería, como francotiradoras, jefas de ametralladoras, etc., aportando más de 3 millones de soldados. Pero algo que se cuenta poco con las miles de violaciones sufridas por hombres a las mujeres cuando saqueaban una ciudad y el nacimiento de miles de hijos bastardos en los combatientes, o las terribles secuelas y cómo cambia completamente tu percepción de la vida y la muerte después de la guerra, o como vimos en la cita de María Yakovlena en el libro La guerra no tiene rostro de mujer. Como ven, algo tan simple que el color rojo cambia a ser algo totalmente aterrador. Por eso es importante mostrar al mundo el otro lado de la guerra, donde las mujeres participaron codo a codo con los hombres y donde la guerra genera violación, mutilaciones, daños físicos, mentales y emocionales, y irreparables. Y para las guerras no ha sido un acto de heroísmo, sino una tragedia que hay que evitar a toda costa.